Ser podcast. En contraste, los antiguos griegos creían que Atenea, una diosa sin papel sexual, era una gran fuerza del bien. Atenea es la protectora. Atenea es la divinidad guerrera que encabeza la guerra de defensa justa. Ella es la diosa de la ciudad y, en muchos sentidos, la divinidad más importante que tienen los atenienses. Y eso puede ser válido para muchas otras ciudades donde existe una acrópolis con un templo de Atenea en la cima. Por lo tanto, el mundo de los dioses y diosas griegos no es simplemente una colección pintoresca de relatos, sino una ventana a una civilización antigua, a sus ideas y a sus valores. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión de Canal Historia, Los dioses de la mitología griega. Me sirve perfectamente para dar pie al tema al que vamos a dedicar los próximos minutos aquí de Ser Historia en la cadena Ser, que es la religión del mundo griego, la religión de la antigua Grecia, una cultura de la que hemos heredado muchos aspectos, incluso de nuestra vida cotidiana, del pensamiento filosófico, del pensamiento religioso. En definitiva, todos los seres humanos a lo largo de la historia tenemos un común denominador, que es que somos humanos, y precisamente todos esos miedos, esos anhelos, esas inseguridades quedan en muchas ocasiones reflejadas en conceptos que se extrapolan o se proyectan en la propia religión, que dependiendo un poco del continente, del lugar, del país, del estado, del momento histórico, tienen un nombre, tienen un aspecto, tienen un desarrollo a partir de los textos, pero desde luego todos yo creo que tienen ese común denominador de ser elementos absolutamente humanos. Sobre la mesa de Ser Historia, de esta máquina del tiempo, tenemos un libro que acaba de publicar la editorial Síntesis, Introducción a la religión griega, cuyo autor es un buenísimo amigo, compañero mío en la Universidad de Valladolid hace muchos años, Ángel Ruiz. Ángel, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, encantado de estar aquí. Ángel es profesor titular de Filología Griega de la Universidad de Santiago de Compostela, desde donde nos está hablando. Y ahora, micrófono cerrado, antes de comenzar esta charla, estábamos hablando pues de muchas batallas de hace pues 25 o 30 años, ¿no? en la universidad, cuando yo estaba haciendo la memoria de licenciatura, la tesina, y me pasaba pues muchas horas en el departamento de griego, consultando fuentes clásicas y también, bueno, pues comentando él su pasión por la historia de Grecia, yo por mi pasión por la historia de Egipto, comentando también, acuérdate Ángel, cuando ese juego de Indiana Jones, el chicle debajo de la silla, pegado a las aventuras y tal, todo esto nos hacía mucha gracia en aquella época, ¿no? Y bueno, cada uno ha tenido su camino, y acabas, como decía, de publicar Introducción a la religión griega. Ángel, ¿cuáles son esos primeros vestigios de la religión griega tal y como los pudiéramos entender como tales? Bueno, es claro, todo como siempre en muchas de las culturas hay que remontarse a la prehistoria. Hay restos que se van encontrando, figuritas. Yo me acuerdo de cuando estuve hace 2 años en el Museo Arqueológico de Atenas, que me sorprendió mucho toda una ala de restos encontrados sobre todo en Tesalia, que es el norte de Grecia, de objetos de cerámica, de figuritas, de elementos que es muy difícil reconocer como objetos religiosos en algunos casos, pero que serían los primeros datos tangibles de algo que podemos considerar como religión griega. Aunque seguramente la gente lo que piense primero cuando oye hablar de religión griega en sus fases más antiguas es en la época, en la fase minoica, sobre todo en Creta, en relación con el rey Minos, ¿no? El del laberinto. Y luego la micénica, ¿no? Que todo el mundo también seguramente asocie a esa gran puerta de Micenas, esas tumbas en forma de tolos, esas máscaras de oro, que el que haya estado también en el Museo Arqueológico de Atenas habrá visto con admiración las que descubrió Schliemann en el siglo XIX, ¿no?
Esos son los primeros elementos. Estamos hablando, grosso modo, hacia el 1500, 1000 antes de Cristo, más o menos. Sí, ¿no? segundo milenio antes de Cristo, sí. Uh-huh. Sí. Has dado en la clave, ¿no? En la prehistoria no hay textos, por eso es prehistoria. La historia se caracteriza por tener textos, y es precisamente en esos textos religiosos, algunos de ellos los podemos ver incluso en la literatura, ahora hablaremos de ello, es en donde podemos descubrir, ¿no? los primeros puntos de esas creencias, de esa religión de los antiguos griegos. Sí, perdón, aunque justamente hay una cosa fascinante, que es que en el mundo micénico ya empiezan a encontrarse tablillas de arcilla, ¿no? Con signos, que es la llamada escritura lineal B, y es una escritura silábica en la que cuando se descifró, que fue en el 1952, por ahí, de dos ingleses, Michael Ventris y Chadwick, descubrieron que esos signos que aparecían en las tablillas se podían reconocer como sílabas, y ahí aparecían nombres, y algunos de ellos los nombres de los dioses griegos, ¿no? Fue fascinante, se fue a descubrir que esos signos eran signos griegos, que la cultura micénica era griega de los que hablaban el griego que conocemos nosotros, y que aparecían ahí algunos dioses que conocemos en la literatura posterior. Y entonces ese fue un descubrimiento espectacular. Por ejemplo, apareció el nombre del dios Dioniso, de Baco, ¿no? Uh-huh. El dios que asociamos al vino, que siempre en la propia literatura griega es considerado como un dios percibido como extranjero, aunque nació en Tebas no la de Egipto, sino la de Grecia, la de Beocia. Y eso la propia mitología dice que nació allí, que es griego de familia, su madre se llamaba Sémele, su familia es la que funda la ciudad de Tebas. El dios Dioniso se consideraba como extranjero, todo el mundo pensaba que era un dios no griego, un dios como extraño, ¿no? De hecho, Nietzsche había establecido esa polaridad con el dios Apolo, ¿no? Lo más griego, Apolo, lo más extranjero, aunque solo sea, digamos, de pinta o de sensación, Dioniso. Pues en las tablillas micénicas se encontró el nombre de Dioniso, con lo cual se documentó su origen griego también en esos textos. Uh-huh. Es una de esas cosas fascinantes de descubrir, uno de los descubrimientos más espectaculares de las tablillas micénicas. Esto me sirve para recomendar un libro que se llama El enigma micénico, que lo escribió Chadwick, uno de los que descifraron el lineal B. Todo un clásico. Todo un clásico de la historia de la arqueología. Los que hemos leído Dioses, tumbas y sabios y hemos crecido con ello, hemos leído también el libro de Chadwick. Yo, aunque soy egiptólogo, nada tiene, pero me encantó el libro de Chadwick, desde luego que sí. Claro, es impresionante. Una traducción de Tierno Galván, además, curiosamente. Uh-huh. Uh-huh. Y es un libro que claro, te quedas pasmado de los... Es un poco doloroso ver los primeros intentos de traducción de esas tablillas, con unas traducciones muy espectaculares que eran absolutamente falsas o erróneas, porque el principio de partida era falso. Pensaban que no era griego lo que estaba escrito ahí. Uh-huh. Pero cuando se descubrió, se abrió un mundo que es como echar unos cuantos centenios hacia atrás el conocimiento de los dioses griegos, por ejemplo. Uh-huh. O saber que el dios Dioniso era un dios griego. Uh-huh. En esos textos también se nos habla de rituales, de ceremonias. Claro, estamos acostumbrados, ¿no?, a ver los grandes templos, pensar en religión griega, pues muchos de nuestros oyentes quizás lo primero que les viene a la cabeza es el Partenón de Atenas, claro, ¿no? Pero bueno, una cosa es el envolvente, ¿no?, y otra cosa es lo que se llevaba a cabo ahí, ¿no? ¿Podemos reconstruir cómo eran esas ceremonias, esos rituales, esas ofrendas que se hacían a los dioses? Bueno, lo podemos reconstruir por varias vías. Por ejemplo, el propio Partenón, está representado en el Partenón, en el friso, la procesión de las Panateneas, en la que llevaban todo tipo de animales para el sacrificio y objetos para ofrecer a la diosa Atenea. Es decir, que tenemos muchos datos arqueológicos, de representaciones de la cerámica griega, por ejemplo, en la que hay muchas escenas de sacrificios, de rituales,
Y tenemos muchos textos, ¿no? Que esto es lo que más me atañe a mí seguramente, ¿no? Los textos literarios griegos en los cuales se hace mención de sacrificios o de rituales, ¿no? Pues me viene a la cabeza, por ejemplo, que seguramente habrá mucha gente que lo ha leído, la Antígona de Sófocles, ¿no? Pues ahí está la cuestión de los rituales para los muertos y la necesidad de hacerlos o la prohibición de hacerlos, pero el hecho de que hay unos rituales determinados para los muertos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo estaba releyendo ahora, que me ha dado, fíjate, por leer la Odisea de Homero. Y me acordaba de algunas cosas, otras de nada en absoluto, pero había olvidado casi ese aspecto casi de Mortadelo, ¿no? De Atenea, y disfrazándose de todo para adquirir diferentes personajes, ¿no? En la historia es como si fuera Mortadelo, ¿no? Sí, no se me ha ocurrido. en la antigua Grecia. Y en este tipo de obras, tanto de la Ilíada anterior, de Homero también, o la Odisea, vemos, relatadas con esos personajes. Es ficción, pero también están llevando a cabo pues esas ceremonias, esos rituales, aparecen esos dioses, lo que nos está ayudando a comprender también un poco desde el punto de vista de la literatura, que no es una fuente directa como una descripción de un acontecimiento, pero sí que como una novela histórica, ¿no? Pues cómo eran esos procesos religiosos, ¿no? Sí, yo en el libro menciono, por ejemplo, los rituales que hay en Pilo o Pilos, que es una ciudad en la que vivía Néstor, que a los que hayan leído la Ilíada y la Odisea lo recordarán como el guerrero más anciano. A él lo va a visitar el hijo de Ulises, Telémaco, y estaban haciendo un sacrificio de un montón de víctimas, de vacas, de terneros, al dios Poseidón, al dios del mar, ¿no? Eso se ha documentado en los hallazgos arqueológicos de Pilos, que es uno de los grandes centros de la cultura micénica, otra vez, de tablillas. Y aparecen ofrendas a Poseidón, y justamente en la Odisea aparece Néstor, el anciano, haciendo ofrendas a Poseidón. Es decir, que ahí se puede ver bien cómo la literatura puede ser una fuente histórica, aunque siempre hay que tratarla con una cierta prevención, porque, por ejemplo, el culto a la diosa Atenea que aparece ahí es excesivo, es una diosa casi única, ¿no? Está ahí omnipresente. Es una de las cosas llamativas de la Odisea frente a la Ilíada, ¿no? Que hay muy pocos dioses que realmente tengan una función, ¿no? Está Zeus, por supuesto, está Poseidón, que es el enemigo, y está Atenea, que es la amiga de Ulises, ¿no? Que es como él, pues eso, que es la artera, la astuta, la que se disfraza, la que miente. Hay una escena que a mí me encanta, que es cuando llega Ulises de vuelta a Ítaca, no reconoce que ha vuelto porque le ha puesto una niebla a la propia diosa Atenea, y entonces él está un poco perplejo, y hay un muchacho con el que se encuentra, que es la diosa Atenea disfrazada de muchacho, y entonces Ulises, asustado, le cuenta mentiras a la diosa Atenea, que se queda encantada de que su niño, qué bien miente mi niño, ¿no? Algo así como, es decir, están haciendo un juego los dos a ver quién se disfraza más o quién está mejor disfrazado, porque Ulises tiene que llegar disfrazado a Ítaca, ¿no? Su palacio está ocupado por todos los pretendientes, ¿no? de pretendientes, claro, que están comiéndose sus vacas, sus cerdos, sus cabras, que es lo que le destroza moralmente a Ulises, ¿no? Que se le están comiendo la hacienda, ¿no? Ya como última pregunta, Ángel Ruiz, autor de este libro Introducción a la religión griega, publicado por la editorial Síntesis. La pregunta la lanzo también un poco desde el punto de vista de la egiptología. Sabemos que en el mundo antiguo, por ejemplo en Egipto, insisto, había una religión de Estado en donde todos los dioses tenían su papel y todos los dioses eran conocidos, y luego había una religión más local, más de andar por casa, ¿no? Por así decirlo, en donde en cada aldea, en cada poblado, sí que se conocía un poco, ¿no? A todas las divinidades, pero sobre todo había una divinidad especial, algo parecido a lo que vemos, por ejemplo, en el mundo rural en la actualidad, en donde cada pueblito tiene su virgen, tiene su santo, y se conoce, ¿no? Toda la teología y
la explicación religiosa de todos los personajes, ¿no?, del cristianismo, pero tiene especial advocación una sola virgen o un solo santo, ¿no? En la antigua Grecia existía esa separación entre religión estatal y religión más local. Sí, es como dices, es claramente así como dices. Había una noción general de los dioses más importantes. Eso Homero, Hesíodo, los grandes escritores habían hecho los poemas en los que se recogía el panteón de los dioses que llamamos olímpicos, los 12 más importantes. Pero luego en cada sitio había el culto a una divinidad, a las ninfas, a figuras más locales, y por eso ha habido estudios, se han podido hacer estudios. Me estaba viniendo a la cabeza, por ejemplo, un libro de santuarios y cultos de Arcadia. Arcadia es la región más agreste de Grecia, y lo que se ha ido encontrando en las excavaciones arqueológicas es inscripciones, restos de cultos a dioses determinados, a figuras, por ejemplo, como el dios Pan, que era un dios especialmente venerado allí. Es decir, que se podría hacer una especie como de mapa de dioses que son venerados en cada sitio, ¿no? Es una de las cosas más bonitas del estudio de la religión griega. Una historia apasionante. Invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen a conocer las claves de la religión griega a partir de este libro, Introducción a la religión griega, que nos ha explicado brillantemente en los últimos minutos nuestro invitado Ángel Ruiz. Ángel, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.